Buenas noches, todo bien. Me avisan si se ven, pueden ver la diapositiva, por favor. Sí, Sí, doctor, se observa. Bueno, continuando. Habíamos quedado en fracturas de patela. Bueno, ya de los años 50, Powell, de las fracturas de rótulas mediante una técnica de banda de tensión anterior. Cuando me refiero a una técnica de banda de tensión, es aplicar clavijas paralelas y un centinaje en 8 de alambre, lo cual cuando existe una tracción, el alambre realiza una compresión. Entonces, aquello se denomina banda de tensión. Que el objetivo final es realizar la consolidación a través de la compresión. Generalmente las fracturas de patela corresponden al 1% de todas las fracturas a nivel del esqueleto. Y es muy frecuente en la década de los 20 y 50 años. Se dice que las causas pueden ser directas, indirectas o mixtas. Realmente, más activa durante su juventud. La clínica que ustedes de patela. Evidentemente va a ser el dolor acentuado, la inflamación, el aumento de volumen, la disminución de la fuerza, en este caso, cuando existe fractura pero no compromete el aparato extensor, el tendón cuadricipital, abraza de la por arriba, el brazo por debajo. El paciente puede tener una disminución de la fuerza y no una incapacidad. El edema articular doloroso es evidente a los días de la fractura. La incapacidad en total, una incapacidad para elevar, en este caso, la extremidad en extensión completa, o sea, la rodilla extendida. El paciente con una fractura es incapaz de poder elevar la extremidad y mantener la pierna en extensión sobre la rodilla. El hemato-hemartrosis es evidente, hace desaparecer lo que es la anatomía de la patela, no se evidencian sus bordes ni sus ángulos, y esto por el aumento de volumen, dolor, inflamación y evidentemente la sangre interarticular. La clínica puede corroborar su diagnóstico o descartar una fractura a través de... Doctor, no se escucha muy bien. La compañera tiene activado su micrófono. Muy bien. Entonces, le decía que para luego poder descartar o confirmar una fractura de rótula, se tendrían que basar en la radiología, solicitando una radiografía anteroposterior y lateral. La radiografía anteroposterior, si bien está por delante de la rodilla y muchas veces es difícil poderla diferenciar, existen diferentes técnicas para que pueda verse de acuerdo a una penetración o no muy profunda o no muy superficial y dependiendo del paciente, porque hay pacientes que son muy obesos y la penetración es insuficiente y por ende no van a poder ver la rótula. Pero en una radiografía lateral, ustedes pueden diagnosticar una fractura de patela con prácticamente fácilmente. Esto dependiendo también de la dirección que puede tomar el trazo de fractura. Porque el trazo de fractura puede ser ya sea vertical o transversal, como iremos viendo. La rótula debe centrarse sobre la tróclea femoral, sobre ambos cóndilos y sobre el surco que dibujan ambos cóndilos. La rótula debe centrarse en una flexión de 30 grados. Ustedes saben muy bien que anatómicamente la rótula tiene una forma triangular de una base proximal y un vértice distal. Tienen que saber que tiene un vértice, tiene un ángulo o polo súpero interno y un ángulo o polo súpero externo. La altura de ese polo inferior o vértice de la rótula debe estar por lo menos a 2 centímetros respecto a la línea tangencial de la superficie distal de los cóndilos femorales
En esto cuando es una zona de carga. ¿Qué quiero decir? Que en esa rodilla de 90 grados de flexión, ese polo inferior tiene que estar tangencial a los cóndilos. El polo proximal de la rótula debe quedar por debajo de la superficie anterior de la diafragma con una rodilla en flexión de 90 grados. Si ustedes flexionan esa rodilla y dibujan una línea sobre la cortical anterior del fémur, verán de que la rótula se ubica por debajo de esa línea. En la proyección lateral siempre se va a poner en evidencia la presencia de una fractura y el desplazamiento de la misma. Pero como les decía, siempre y cuando el trazo de fractura sea en un plano que pueda evidenciarse en el plano lateral. Por ejemplo, ustedes saben muy bien de que el plano sagital ve al cuerpo humano en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, y sobre todo como si fuera un perfil de lo que ustedes están viendo. Y en este caso, una fractura transversal, ustedes pudieran diagnosticarla con facilidad. Pero no así en una fractura AP, donde miran un plano frontal, o sea, de adelante hacia atrás, y una fractura puede pasar desapercibida por la deposición de las partes. En la proyección lateral hay que tener mucho cuidado en el tema de que ustedes, como les digo, el caso de fractura puede ser vertical y no pudieran ustedes diferenciar la presencia o no de una fractura. De acuerdo a los diferentes tipos de trazos de fractura, existen clasificaciones, al igual que en otras extremidades. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la anatómica. En este caso, hablamos de fracturas no desplazadas, que pueden ser transversales, con minuta o con un trazo vertical. Las desplazadas también pueden ser transversas, con minuta y sobre todo multifragmentarias. Pueden ser también denominadas como polares, en este caso polar proximal, si es súper externo o si es súper. Y en el caso de distal, si compromete lo que es el vértice de la patela, que ustedes saben muy bien, viene insertado el tendón rotuliar. También existe otro tipo de fractura, como es la osteocondral, donde existe un fragmento de tejido cartilaginoso acompañado de tejido subcondral, o sea, óseo. Los tratamientos pueden ser conservador o quirúrgico. En este caso, cuando la fractura no es desplazada, cuando la fractura no comprometió el aparato extensor, un inmovilizador de rodilla podrá llevar a consolidación de esa fractura si es que no hubiera una diástasis mayor a 2 milímetros. El tratamiento quirúrgico para reducir anatómicamente y fijar internamente una patela, existen diferentes técnicas. La más utilizada es prácticamente la de banda de tensión, que cumple un principio en tirante, lo que les explicaba. Al existir una distracción o una tracción por el cuádriceps, en este caso, que tracciona el fragmento proximal, ese cerclaje en 8 que pasa por dos clavijas insertadas sobre la patela misma, va a realizar la compresión. Entonces, mientras el músculo tironea, el vendaje en 8 con el alambre hace una compresión. Existen también los quirúrgicos como la patelectomía parcial. Esta sobre todo cuando existe gran conminución de los fragmentos que comprometen la patela. Se puede hacer una exéresis de los fragmentos y juntar los fragmentos principales. Esto, ¿por qué? Porque la patela tiene una vascularización que es circunferencial, tanto lateral como medial, ofrecen las arterias vasos que son superiores, medios y distales, a través de las arterias geniculares, superior, media e inferior, y ambas forman un anillo, tanto externo como interno, pero que carece de penetración al centro, y muchas fracturas generalmente son comminutas a nivel del centro de la rótula. Cuando se realiza una patelectomía parcial, mayormente van combinadas con una técnica de cerclaje. Aparte de realizar la banda de tensión, realiza un cerclaje circunferencial al borde externo de toda la rótula. La patelectomía total es aquella donde existen fracturas ya sea desplazadas o no desplazadas con gran conminución, donde
va a existir una necrosis avascular por la vascularización que les acabo de describir, que forma un anillo y en medio de ese anillo carece de irrigación. Muy bien. Eso es en cuanto a la patela. Ahora no, vamos a referir a otro hueso, en este caso la tibia, con fractura del tercio proximal de tibia. Van a ver de que cambia la conducta y el tratamiento cuando hablamos del tercio proximal, el tercio medio diaficiario y el tercio distal de la tibia, porque el tercio proximal es conocido comúnmente como platillo tibial y la parte distal es conocida como pilón tibial y con el peroné conforman lo que sería la articulación del tobillo. Las fracturas del platillo tibial, los mecanismos más frecuentes son los traumatismos en valgo, que quiero decir que el tobillo se aleja de la línea media, la rodilla se acerca a la línea media y forma un ángulo abierto hacia afuera. Y esto puede ser por una acción directa, o sea, un golpe directo sobre la rodilla, o caídas de altura donde el paciente hace un valgo forzado. Aquí tienen que recordar a qué se denomina valgo varo. Y el valgo, ustedes saben que es el tobillo hacia afuera y se abre la rodilla de la parte medial y se cierra hacia la parte lateral. El mecanismo en varo también puede producir, en este caso, el tobillo se acerca a la línea media y la rodilla se aleja de la misma y el paciente hace un paréntesis. Ese paréntesis conocido como varo y te puede producir también una fractura del platillo tibial. Anatómicamente ustedes saben que el tercio proximal de la tibia está conformada por dos platillos, una plataforma medial y una plataforma lateral, que van a recibir a ambos cóndilos del fémur, en este caso medial y lateral, y en medio de estos dos platillos se encuentran dos prominencias óseas conocidas como espinas de inserción a los ligamentos cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, y no son osteofitos, como ya en varias oportunidades he recibido pacientes con el diagnóstico de osteofitos, a lo que simplemente son las espinas de inserción de los ligamentos cruzados. El diagnóstico, al igual que una fractura de patela, de una fractura de cóndilo, va a ser el dolor acentuado, la incapacidad funcional, ese paciente no va a poder realizar una descarga, o sea, no se va a poder parar. El aumento de volumen por el hemartrosis que existe dentro de la articulación va a ser evidente que dibuje un aumento de volumen. Y el diagnóstico es basado netamente en radiografías de rodillas, ya sean anteroposteriores y laterales, radiografías oblicuas a 40 grados, ya sea externas o internas, para poder diferenciar la presencia o no de un fragmento o un trazo de fractura que no se pueda ver en la proyección anteroposterior y lateral. La tomografía axial computarizada con reconstrucción axial, coronal y sagital es generalmente utilizada por el médico especialista para determinar la conducta quirúrgica que vaya a adoptar. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se pueden ver dos cortes, en este caso un plano transversal a nivel de cóndilo y una reconstrucción 3D de lo que es el platillo tibial. Desde su inicio del 79, la clasificación de Jasker ha sido mundialmente utilizada, ha sufrido modificación a sus 40 años de haber sido clasificada, una ligera modificación en la cual divide ese platillo tibial en meridiano o cuadrante y no así como tenía la clasificación de Jasker, que solamente se hablaba de dos platillos. La modificación que les hablo es la clasificación de Jasker y Kafuri. De Jasker y Kafuri hacen una modificación de estos dos platillos, determinando de que existía un cuadrante anterior medial y un cuadrante anterior posterior, otro cuadrante anterior lateral y otro cuadrante posterior lateral. Nos vamos a referir simplemente a la clasificación de Jasker, que es la mayormente utilizada, y vamos a hablar de que existen 6 tipos. En este caso, el tipo 1 es una fractura que se encuentra con minuta o astillada del platillo externo de la tibia sin un hundimiento de la superficie articular. En una tipo 2
la fractura tiene un astillamiento de ese platillo lateral más un hundimiento de la superficie articular. La tipo 3 es simplemente un hundimiento aislado central en ese platillo externo y generalmente se dan en pacientes de mayor edad que el fémur, como si fuera un fulcro sobre un yunque, deprime la superficie articular haciendo este aislamiento o este hundimiento puro. En una fractura de platillo medial, prácticamente se la clasificó como tipo 4. En estos actúa ese mecanismo en varo, haciendo que el tobillo se acerque a la línea media, la rodilla se aleje y ese paciente tenga la configuración de un paréntesis. La fractura 5 es una fractura que compromete ambos platillos tibiales, es una fractura bicondilia de la maceta, en este caso, perdón, de la meseta tibial, y ambos platillos tienden a caerse, dibujando una V invertida. Compromete tanto lateral como medial. Y en el caso de las tipo 6 de Schacker, en el caso de que se ha sumado todos estos mecanismos y existe un trazo de fractura en forma de V que compromete ambas mesetas tibiales, tanto lateral como medial, existe una disociación diáfiso-metafisiario por conminución a nivel de la metáfisis que desorganiza todo lo que es la parte proximal y la parte diafisiaria. Existen tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. El tratamiento conservador generalmente se debe al alcance quirúrgico que tiene ese platillo tibial. Por ejemplo, fracturas no desplazadas o incompletas con diástasis menor a 2 milímetros, frecuentemente se utilizaba un tratamiento conservador, siempre y cuando el paciente sea un paciente disciplinado y acate los tiempos y los periodos de inmovilización. Fracturas desplazadas o poco desplazadas del platillo externo también podían ir a un tratamiento conservador, esto muy arraigado a la disciplina del paciente, como les decía. Luego tenemos tratamientos en fracturas inestables de platillo tibial, que eran fracturas seleccionadas en pacientes generalmente ancianos y con gran osteoporosis, donde era imposible alojarle una placa. Se realizaba un tratamiento conservador en el caso de que el cirujano no esté familiarizado con las técnicas quirúrgicas o tenga una inexperiencia sobre las mismas, o su curva de aprendizaje y experiencia sobre fracturas en platillo tibial no sea la adecuada. Como veían ustedes igual en las fracturas de cóndilo y fracturas supracondilia, operar una fractura a ese nivel dependía mucho de la habilidad del cirujano. Enfermedades graves asociadas también que no hacían un alcance quirúrgico aceptable podían al tratamiento conservador. La osteoporosis avanzada es otro punto también para irse a un tratamiento conservador por la misma razón de que no podían alojar una placa. Lesiones a nivel de médula espinal con fracturas, pacientes que habían sufrido accidentes de tránsito de alta intensidad con sección de médula y que tenían fracturas a nivel del platillo tibial, el tratamiento era conservador porque era un paciente que ya no iba a volver a caminar. Heridas por arma de fuego, donde existe una gran conminución, un gran estallido con fragmentos de plomo, también era mucho mejor ir a un tratamiento conservador porque el tratar de armar un platillo tibial sin material óseo, o sea, sin reserva ósea y con altos fragmentos, pues iba a ser un daño peor que el no operar. Luego de todas las indicaciones que les dije del tratamiento conservador, muchas se fueron reescribiendo, por así decirlo, actualizando. Las patologías de base fueron mejor tratadas, las osteoporosis
con el advenimiento de mejores placas con estabilización angular, ya fueron prácticamente subsanadas. Y empezaron a aparecer diferentes técnicas, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico apoyado con el artroscopio. En este caso, la artroscopía hacía un método diagnóstico y terapéutico al mismo tiempo, porque ustedes estaban mirando a visión directa los trazos de fracturas intraarticulares. La reducción cerrada y fijación percutánea con tornillos canulados más arandelas en doble tirante era otra técnica, así como la que están viendo en la imagen de la derecha. Podían ustedes cerrar un platillo que se encontraba cizallado, caído, con 2 tornillos, o prácticamente fracturas que comprometían ambos platillos podían también ser cerradas con estos 2 tornillos. Pero se vio que si el paciente era indisciplinado y hacía una descarga, o sea, empezaba a pisar precozmente, podía llevar a una deformidad angular. En este caso, frecuentemente eran las deformidades en varo, para lo que se utilizó una placa medial en forma de refuerzo para prevenir esta misma deformidad en varo. Entonces, el paciente pisaba y ese platillo medial empezaba a ceder como un muro y empezaba a inclinarse dando esta deformidad. Los fijadores externos también fue otra conducta que estuvo de moda. Estos fijadores externos unipolares que se mantenían generalmente de 6 a 8, logrando una consolidación de los fragmentos, pero a un precio muy significativo, que era la rigidez articular. Un paciente ya no tenía los mismos rangos de movilidad y con el gran problema de que se podían infectar los pins. La fijación híbrida era un sistema de que usaban clavos, agujas de fijación externa, ya sean grandes y pequeñas, tornillos aislados, en este caso canulados, que se podían colocar de forma percutánea, y a veces colocar una placa de refuerzo antideslizante bajo un conductor bajo, en este caso las de bajo compresión, y realmente hacía un todo, ¿no? Una fijación híbrida como tal. Muy bien. Descendemos un poco más hablando de la tibia, nos vamos a fracturas diafisiarias, donde prácticamente es todo el cuerpo del hueso, y son aquellas que se producen entre la rodilla y el tobillo. Si el peroné se fracturara en una forma aislada, casi siempre que son traumatismos directos, debido a que ella no soporta peso, o sea, la fíbula, en este caso el peroné, no soporta hueso, el tratamiento generalmente es conservador, siempre y cuando se encuentre a 15 centímetros de la mortaja. ¿Qué quiero decir? Como pueden ver en la imagen, vean, fractura diafisiaria de tibia, colocaron placa. Y en el peroné, ¿por qué no colocaron? No colocaron porque no soporta peso, como la tibia, y sobre todo, se encontraba a más de 15 centímetros de la mortaja, esta es la mortaja del tobillo, y a 15 centímetros de la mortaja no produce inestabilidad a nivel del tobillo, e incluso existen casos de que cuando existe tumor a nivel de fíbula, se la puede retirar totalmente a la fíbula, dejando solamente ese esbozo de 15 centímetros a nivel del tobillo. Existen diferentes clasificaciones, ya ustedes la conocen muy bien, la clasificación de la AO. Cuando se trata de diafisiaria, estamos hablando de un tipo A, un tipo B, un tipo C, dependiendo del trazo de fractura. Y en este caso la numeración correspondería a tipo 4, porque 1 es húmero, 2 es antebrazo, 3 es fémur y 4 es lo que es tibia y peroné. Y cuando nos referimos a B, C en diáfisis, nos estamos refiriendo al trazo de fractura, a la dirección del trazo de fractura, y el mismo que puede ser un trazo simple acompañado de tercer fragmento o de una combinación. También existen tratamientos conservadores a nivel de la fractura de la diáfisis tibial, pero muy frecuentemente estaban asociados con un aumento de la incidencia de la pseudoartrosis, o sea, era un trazo de fractura que nunca iba a consolidar o tenían consolidaciones defectuosas dando desalineaciones o desejes, y el mayor problema prácticamente era la rigidez del retropié. Si una fractura consolida en antecurvatum o recurvatum, o sea, curveado hacia anterior, hacia posterior, lo que iba a determinar
quedando rígido, iba a ser el retropié por la misma angulación que iba a tener la tibia y la mortaja del tobillo. No existe una evidencia de que la escáyola o la férula de yeso sea mejor que cualquier otro tratamiento conservador con yeso. La utilización de escáyolas o férulas posteriores solamente se debe limitar a las fracturas de baja energía que se producen en pacientes jóvenes, donde el traumatólogo pueda tener una esperanza de prácticamente retirar la escáyola después del tiempo prudente de consolidación, que son 8 a 12 semanas. En el caso de las fracturas expuestas y fracturas de axilas tibiales de alta energía que no pueden tratarse con una férula o una escáyola, pues recién se pudiera optar por un tratamiento no conservador. Otro tipo de tratamiento conservador era la tracción. Ustedes saben muy bien que la tracción te puede producir una consolidación por la inmovilización que produce, y la tracción estaba localizada a nivel del calcáneo. Lo malo es que era una tracción prolongada, ¿no? Y que te podía producir una infección del PIN a través de la piel, incluso llegar hasta el hueso. Ahora, la fijación interna flexible complementada con una escáyola, ahora no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque si tienes ya una inmovilización y le aumentas una inmovilización externa, estás aboliendo una, en este caso la fijación interna. El enclavado intramedular, la fijación externa y las placas generalmente vinieron a mejorar estos resultados. El tratamiento incruento o el tratamiento conservador generalmente estaba destinada a que si la fractura estaba alineada se podía lograr una reducción satisfactoria y se podía confeccionar una bota alta de yeso, una bota cruropédica. ¿Por qué tan alta si la fractura está diaficiaria? Ustedes tienen que recordar que todo trazo de fractura se debe inmovilizar una articulación por debajo y una articulación por encima. Entonces estamos hablando de que tenía que tomar el tobillo y tenía que tomar la rodilla. Ahora, existen casos de que la fractura tiene compromiso tanto de tibia como de peroné, y por ende se pudiera, un dato jóvenes me pueden esperar. Sí, doctor, tranquilo, ¿no? Muy jóvenes, continuamos. Ahora, entonces, existe fractura de ambos huesos y está totalmente suelta la pierna. En este caso, ustedes antes de realizar una tracción lo ponen al paciente colgando, y esa reducción gravitacional con el paciente sentado
pueden ustedes confeccionar un yeso con la reducción satisfactoria. Generalmente después de la primera semana que ustedes colocan un yeso, ya se permite al paciente que se pueda levantar de la cama, que pueda deambular, obviamente con la ayuda de muleta, y esto no permitiendo la carga de peso corporal, o sea, que no descargue peso del paciente a la extremidad afectada. ¿Por qué? Porque mientras avanza el tiempo, la extremidad puede ir disminuyendo de volumen y puede quedar más floja a nivel del yeso, y si realiza una descarga, pues tranquilamente puede ir angulando y angulando esa fractura. Generalmente cada 3 o 4 semanas debe tomarse un control radiográfico para prevenir justamente que exista una deformidad y hacer la corrección a través del mismo yeso, ¿ya? Y para ir valorando la contención del mismo y la formación y la presencia de un callo óseo. Usted tiene que saber que cuando el tratamiento es incruento y un hueso largo depende mucho del grosor del hueso. Generalmente hablamos de un tiempo de consolidación de 8 a 12 semanas, lo que son justamente 2 a 3 meses. Pasados los 2 a los 3 primeros meses de evolución de la fractura, ya debe considerarse confeccionar un yeso con una sustentación rotuliana. ¿Qué quiere decir? Dejar la rodilla libre, y esto se confecciona con un yeso tipo Sarmiento. Si ustedes recordarán la bota de los militares que son de la montada, ya ustedes van a ver que es una bota alta, que no llega por encima de la rodilla y que solamente atrapa lo que es la rótula. ¿Esto qué hace? Permite que la rodilla pueda flexionarse, pero al atrapar la rótula no permite que la parte distal de la pierna haga rotación interna en relación a lo que es el fémur. Si ustedes ahorita flexionan la rodilla, van a ver que pueden hacer rotaciones del pie, o sea, el pie puede estar hacia afuera, hacia adentro, y rota toda la tibia sobre el fémur. Pero si ustedes hacen la extensión completa, van a ver que le va a ser imposible hacer que puedan rotar esa tibia, o sea, esa pierna sobre los cóndilos. Y ya sea de acuerdo a la consideración ósea que ustedes vayan visualizando en la radiografía, se puede ir aumentando otro tipo de yeso, se puede aumentar un yeso con un taco para permitir la marcha, y ya hace que se permita la descarga en el peso corporal. Pero miren ustedes, después de 2 a 3 meses. Y con esta marcha, apoyado en un taco óseo, en el mismo yeso, la consolidación se puede obtener finalizando los 4 o los 6 meses. ¿Cuándo se realiza un tratamiento quirúrgico para fracturas de tibia y peroné? Generalmente ustedes ya saben, tratamientos quirúrgicos en caso de que sean fracturas expuestas, fracturas con gran conminución y inestabilidad, son tratamientos o son indicaciones para tratamientos quirúrgicos. En este caso existe un sinnúmero de situaciones que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, inmovilización con implantes medulares. Los anteriormente conocidos eran los tipos puncher, el clavo medular que yo les mencionaba cuando hablábamos de fémur. Luego aparecieron los clavos elásticos, que eran clavos intramedulares que se colocaban de 1, 2 hasta 3 para poder ferulizar internamente un hueso. Luego viene el avenimiento de las placas, que podían ser placas de compresión, como ustedes veían, podían ser placas de neutralización, solamente neutralizaban el desplazamiento, o podían ser placas de refuerzo, que luego de realizar una reducción anatómica, una fijación endomedular con un clavo flexible, ustedes podían realizar una fijación igual interna, pero de refuerzo. Se pueden utilizar fijadores externos siempre y cuando sea una fractura expuesta o una fractura que tenga un segmento óseo o pérdida de sustancia. Y entonces el fijador externo es una buena opción quirúrgica, o que las partes blandas no permitan un abordaje quirúrgico. Pero ya ustedes saben de que con el gran problema de que puede ocasionar infección a través de los pins. Por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver una fractura, perdón, un hueso, un trazo de fractura, una fractura segmentaria a nivel de lo que es peroné. ¿Y esto a qué se debió? A que un paciente que tenía esta tibia algo deforme por una fractura anterior en su juventud, hace una refractura años después, una fractura expuesta que fue controlada con limpiezas quirúrgicas y que consolidó, pero
prácticamente estaba haciendo una consolidación viciosa, en este caso era totalmente curva, como pueden ver, y lo que se tuvo que hacer fue una, una segmentación de lo que sería el peroné para liberar el fragmento y luego se trató de corregir en su totalidad la deformidad que estaba existiendo. ¿Existen métodos combinados de fijación externa? Sí, pueden ser fijaciones externas más placas, clavos endomedulares. No digo con fijador externo, pero puede ser una opción si es que el clavo endomedular es insuficiente. Pero pueden existir combinaciones con la fijación externa muy satisfactoriamente. Muy jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Bueno, si no tienen preguntas, jóvenes, bueno, nos vemos el día viernes para retomar lo que sería fractura del tobillo y con eso terminamos de extremidad pélvica. ¿Ok? Les voy a pasar la diapositiva. Doctor, Sí. disculpe, fuera del tema ahorita. En el caso de nuestro tema, le estoy hablando de las exposiciones que van a haber. Sí. Por ejemplo, nosotros buscamos varias páginas y solo encontramos unas 2 actualizadas, pero hay un libro en el cual está explicando lo que usted nos pidió, pero es del 2010, no sé si podemos implementar información de ese libro. Ya. Si no han encontrado una actualización en los últimos 5 años, ya, busquen el más cercano, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque hay publicaciones a veces del 1984, del 88, y muchas veces he visto presentaciones y han tenido bibliografía o diapositivas, digamos, del 90, del 84, o sea, muy a destiempo ya, ¿no? Traten de que sea Ya, algo posible, ¿ok? ya, Bueno, doctor. joven, Otra Doctor, preguntita. lo escucho. Doctor, otra preguntita. ¿Las proyecciones radiográficas solo tiene que ser en base al artículo encontrado? Porque si son de todas tendrían más bibliografía. Ya. Las proyecciones radiográficas a nivel de cíngulo y extremidad torácica, las más comunes yo les he pasado, las que no tuvieran problema, ya las que son más comunes. Evidentemente existen muchas más, ya, pero a mí lo que me interesa es que ustedes me sepan diagnosticar una buena anteroposterior, una buena lateral, una buena oblicua o una proyección especial, como por ejemplo la proyección de Zanca, Stryker, West Point, ¿me entienden? Entonces, en esa situación, eso me gustaría que ustedes lo vuelvan a complementar. ¿Ok? Existen muchas más proyecciones, es evidente. Pero, por ejemplo, las que les he pasado son las básicas y las más comunes. ¿Ya? Si ustedes pueden aumentar una que les parezca interesante, pues muy bien. Pero específicamente me gustaría que toquen las que yo les he pasado. ¿Por qué? Porque si ustedes me hablan de una proyección, no sé, tipo Merchant, y no me saben referenciar una buena AP de rodilla, pues no tiene sentido que sepan una Merchant. ¿Me entienden? Sí, doctor. A eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, doctor, buenas noches. Le habla Helmut. Lo que le pregunté ahora en la mañana sobre si quiere la